Resulta que en los países pobres todos los días mueren miles de niños menores de 5 años por enfermedades prevenibles. Cada vez que evitamos que muera un niño antes de cumplir los 5 años, resulta que su esperanza de vida es de otros 65 o 70 años incluso en los países pobres. Entonces, en lugar de pensar tanto a veces en educación y emprendimiento como la clave que cambia el mundo, yo creo que salvar vidas es el paso uno imprescindible. ¿Cómo con una misma cantidad de dinero, y esto es importante, podemos tener más impacto? Y destinamos el dinero no a nosotros, sino a financiar los mejores programas, a financiar a la gente que mejor trabaja con menores costes, logra ayudar a más personas. A nivel global, en términos de salud, ¿qué crees que está más infravalorado? Lo cotidiano. Pero yo siempre explico que las tragedias silenciosas son muchísimo más devastadores que las mediáticas, cuando pensamos que son niños exactamente como los nuestros, aunque estén lejos. Yo también me he hecho preguntas importantes, como si pensamos que una vida humana debería tener el mismo valor en cualquier lugar del mundo. Utilizar la evidencia y la razón para encontrar las mejores formas de ayudar a los demás y llevarlas a la práctica. Y quizás en el mundo de ONGs, una de las cosas que más desconfianza genera es dónde va el dinero, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, Hola a todos y todas y bienvenidas y bienvenidos a Ideas que Vuelan Healthcare. Hoy vamos a hablar de salvar vidas. Este episodio está dentro de Podcastón, que es una iniciativa donde vamos a emitir un episodio solidario. Y cuando somos peces voladores pensamos a quién invitar, pues no hubo ninguna duda. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Melchor, que es el presidente de Ayuda Efectiva. Y Pablo, además has escrito un libro, ¿verdad? He escrito un libro que se llama Altruismo Racional para contar las ideas que hay detrás de Ayuda Efectiva. Pues Pablo, empecemos por salvar vidas. Cuando hablamos de salvar vidas, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Sí, es curioso porque en nuestros países salvar vidas es lo que hace o un médico o un bombero, un poco más, ¿no? Pero resulta que en los países pobres todos los días mueren miles de niños menores de 5 años por enfermedades prevenibles. Insisto en lo de prevenibles, ¿vale? Porque aquí, si muere un niño pequeñito, es una tragedia mayúscula. Puede ser un accidente, puede ser a lo mejor un cáncer, alguna enfermedad rara, pero no es en absoluto habitual. En cambio, en los países pobres es habitual y los niños mueren de enfermedades como la malaria, cosas absurdas como la deficiencia de vitaminas, malnutrición, vacunas que son gratuitas pero no se administran. Entonces, cada vez que evitamos que muera un niño antes de cumplir los 5 años, resulta que su esperanza de vida es de otros 65 o 70 años incluso en los países pobres. Entonces, salvar la vida, evitar que mueran esos niños pequeños, implica darles toda una vida en la que van a poder tener oportunidades de mejorar, de producir, de cambiar sus países. Entonces, en lugar de pensar tanto a veces en educación y emprendimiento como la clave que cambia el mundo, yo creo que salvar vidas es el paso uno imprescindible. ¿Y qué genera más confianza? ¿Una historia personal o un dato que quizás a veces es un poco frío? En general, genera más confianza la historia personal. Pero es una trampa, porque la historia personal, como mucho, nos dice que alguien ha tenido una conexión humana con otros, pero no nos dice nada respecto a si esa persona es capaz de ayudar efectivamente, ¿no? O si detrás de toda esa historia hay un tipo de ayuda que verdaderamente cambia la situación. Los datos parecen más fríos, pero realmente son, sobre todo cuando son datos de calidad, son una guía muchísimo mejor respecto a cómo ayudar. Yo insisto mucho en ayudar con cabeza y corazón, y que la emoción es un motivador excelente para ayudar, pero una guía nefasta respecto a cómo hacerlo. Para ayudar bien necesitamos datos y evidencia. Y quizás en el mundo de ONGs una de las cosas que más desconfianza genera es dónde va el dinero, ¿no? Esto lo vemos en algunos clientes. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Sí, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, no decidimos aleatoriamente a qué dedicarnos. No nos dedicamos a algo porque hemos visto que hay una necesidad y algo nos ha dado pena, sino que nos apoyamos en la investigación de evaluadores independientes. Es algo que la gente no sabe que existe. El principal se llama GiveWell, es una organización sin ánimo de lucro también, americana, que dedica 60.000 horas al año a averiguar cuál es el uso más efectivo que podemos dar a nuestras donaciones. Cómo con una misma cantidad de dinero, y esto es importante, podemos tener más impacto, ¿vale? Al donar, parece que hacer cualquier cosa buena es positivo, y lo es. Pero si con la misma cantidad de dinero en un sitio puedes tener 10 o 100 veces más impacto, que es lo que nos dicen los datos, que en otros, claramente merece la pena, ¿no? Nosotros cogemos la investigación de estos evaluadores independientes y destinamos el dinero no a nosotros, sino a financiar los mejores programas, a financiar a la gente que mejor trabaja con menores costes y logra ayudar a más personas. Y este miedo, más allá de lo que hacéis vosotros en el mundo de ONG, ¿está justificado? Yo creo que
Igual te he puesto en un compromiso, Pablo. No, a mí me encanta hablar de esto. Vamos a ver. Yo creo que cuando el río suena agua lleva, entonces en cierta medida hay motivos para tener una cierta desconfianza o para no confiar ciegamente. ¿Por qué? Pues porque ha habido casos de escándalos, ha habido casos de corrupción, o porque, en cierta medida, por la propia cultura que tenemos acerca de la ayuda, ¿no? Consideramos que la ayuda tiene que ser absolutamente altruista, no altruista, perdón, porque creo que el altruismo existe. Pensamos que la ayuda tiene que no tener ningún tipo de compensación para ser pura, ¿vale? Y ponemos todo el foco en la persona que ayuda en lugar del impacto que tiene en las personas a las que queríamos ayudar. Eso es un error terrible, porque para trabajar en ONGs estamos exigiendo a la gente que no cobre o que cobre mal, que viva mal, que haya un sacrificio porque eso es ayuda de verdad, ¿no? Yo siempre explico, en cambio, que si yo quiero que un médico opere a mi hijo, ¿qué prefiero? ¿Un voluntario que viene con lo que ha podido conseguir y cuando tiene un rato libre? ¿O un profesional bien pagado que va a hacerlo con todos los medios? Para mi hijo, quiero profesional bien pagado. Y sin embargo, para la ayuda de los demás, buscamos un poco ahí el voluntarismo, la falta de medios, la precariedad. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en cierta medida, esa desconfianza la autogeneramos nosotros con esa cultura de que trabajar en una ONG no es una opción de carrera válida, ¿no? Y al final nos encontramos con organizaciones en las que no estamos atrayendo el mejor talento, la eficiencia no es un criterio y en realidad hay mucha menos corrupción que falta de efectividad. Hay muchas ONGs que trabajan sin impacto, con buena intención. Y es un drama porque estamos destinando recursos a algo que no cambia las cosas. Y en la ayuda efectiva, estos donativos, ¿cuál es el camino, ¿no? Desde que alguien dona una cantidad hasta que efectivamente ayuda a alguien. Sí. En primer lugar, nosotros permitimos al donante elegir qué porcentaje de su ayuda quiere que vaya a financiar los mejores programas y qué porcentaje quiere dedicar a la propia actividad de ayuda efectiva, nuestra actividad de divulgación, la web y demás. Transparencia absoluta desde el primer momento y son compartimentos estancos. Entonces, ¿qué ocurre con ese dinero que el donante dice? Yo quiero que esto vaya a programas. Nosotros trimestralmente todo el dinero que hemos acumulado para programas se envía al 100%, excepto una pequeña parte porque hay domiciliaciones que se pueden devolver, cargos en tarjeta que pueden echarse para atrás, pero nuestro ciclo es trimestral y va directo de nosotros a los programas que han sido determinados como los más efectivos por los evaluadores independientes, sin ningún tipo de intermediario. De hecho, nosotros hasta publicamos en la web los recibos de las transferencias firmados por los partners, ¿no? Entonces, nosotros sabemos en cada momento dónde está el dinero y lo destinamos lo más rápidamente posible, o sea, es un trimestre, a los programas más efectivos para que ayude lo antes posible. Y hablando de salud, que al final es un poco la temática del podcast y también un poco vuestro foco, ¿no? A nivel global, en términos de salud, ¿qué crees que está más infravalorado? Pues lo cotidiano, ¿vale? Lo cierto es que vivimos en una cultura en la que pensamos que el mundo es un remanso de paz y de repente hay una tragedia que acapara las noticias y ese es el momento en que nuestra ayuda hace falta. Pero yo siempre explico que las tragedias silenciosas son muchísimo más devastadoras que las mediáticas. Y las tragedias silenciosas son, por ejemplo, las que provocan la muerte de miles de niños a diario, todos los días. Enfermedades que sabemos prevenir o que podemos tratar y a las que simplemente no dedicamos los recursos. Malaria, por ejemplo, ¿vale? Yo explico que la malaria es como si cada día se estrellaran 2 jumbos llenos de niños menores de 5 años, por la mañana y por la tarde, y al día siguiente por la mañana y por la tarde. Si eso ocurriera en nuestros países, sería una tragedia mayúscula y tendríamos al presidente del gobierno, a todos los medios centrados en cómo hacemos para que esto no vuelva a repetirse. Pero ocurre de forma silenciosa, desperdigado por el mundo en países pobres a los que no prestamos atención, y creo que esa desatención es a la vez un drama, pero también una enorme oportunidad, porque destinando nuestros recursos no a lo mediático, sino a esa tragedia silenciosa, podemos tener un impacto enorme. Porque, como decía, tenemos las medicinas y los tratamientos para evitarlo, y son increíblemente baratos. O sea, en la malaria, por ejemplo, una mosquitera tratada con insecticida, distribuida, comprobado que sigue allí, formando a la población respecto a cómo utilizarla, restando las que te puedan robar por el camino, que son cosas que pueden ocurrir. 5 euros por mosquitera. Entonces, el drama es que hay tratamientos increíblemente baratos que previenen enfermedades mortales de las que en los países ricos nos hemos librado y no estamos dedicándoles recursos. Desde fuera parece que la salud global está muy lejana, ¿no? Pero a ti a nivel personal, ¿qué es lo que más te impacta, ¿no? Llevándolo a la cercanía. Claro, vamos a ver. Es que creo que desde el momento en que tienes hijos, entiendes clarísimamente que la salud es lo primero. O sea, basta con preguntar a cualquier padre, ¿no? Oye, ¿qué preferirías? ¿Que tu hijo no esté enfermo? O que no tenga riesgo de fallecer, o que tenga un colegio un poco mejor, ¿no? Evidentemente prefieres que no esté enfermo lo primero. Y a partir de ahí, una vez que tu hijo sabes que puede sobrevivir,
ya te ocuparás por lo demás y las oportunidades y demás, ¿no? Pero la salud entendemos que es el requisito básico para todo lo demás, ¿no? Entonces, pensar que niños exactamente iguales que los nuestros mueren todos los días por enfermedades fácilmente prevenibles o están malnutridos. Y la malnutrición es otro drama porque si tú no obtienes los nutrientes adecuados, y no hablo solo de calorías, no es hambre a veces, de hecho es mucho más frecuente la malnutrición, ¿no? Por ejemplo, la falta de vitamina A, ¿no? O de nutrientes esenciales. Entre los 6 meses y los 2 años, la malnutrición deja consecuencias irreversibles. Un cerebro que no se desarrolla adecuadamente, tienes una persona a la que ya no vas a poder ayudar tanto como podrías, simplemente porque no tuvo algo esencial en su edad temprana, ¿no? En su desarrollo temprano. Entonces, creo que no es difícil tener esa empatía básica cuando pensamos que son niños exactamente como los nuestros, aunque estén lejos, ¿no? Entonces, para mí esa conexión es clarísima, ¿no? Y yo también me he hecho preguntas importantes, como si pensamos que una vida humana debería tener el mismo valor en cualquier lugar del mundo, ¿no? Yo creo que si preguntamos por la calle, la gente nos diría, hombre, sí, por supuesto. Ya, pues no actuamos en consecuencia, porque tenemos formas muy baratas de ayudar a gente que está lejos y no nos llama, no es algo que nos parezca especialmente interesante, pero el impacto que podríamos tener en cambio es brutal, ¿no? Pues aquí saltamos un poco de tercio. Sabes que aquí hablamos también de emprendimiento. Nos conocemos desde hace años y la pregunta es, venías de tener un e-commerce, de vender productos. ¿Cómo llegas a saltar a Salvemos Vidas, ¿no? Sí. A nivel personal hablo. Sí. Bueno, de hecho, me había ido bien. El primer negocio fue una agencia de marketing digital. Tú sabes algo de agencias. Sí. Y nos fue muy bien. Era otra época y la vendimos, ¿no? Después monté un e-commerce. Y durante todo este tiempo, yo al final arrastraba una cierta insatisfacción, que es algo a lo que nos acabamos enfrentando todos, ¿no? Antes o después te preguntas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿O es esto lo mejor que podría hacer con mi vida, ¿no? Si eres consciente de que estamos aquí poco tiempo y a lo mejor merece la pena sacarle el máximo partido, ¿no? Yo además hablaba mucho en público, daba clases en escuelas de negocios y la gente luego me felicitaba, ¿no? Por la clase o la charla, ¿no? Y yo me quedaba pensando, ¿qué estoy vendiendo aquí? O sea, ¿esto que estoy aquí difundiendo merece la pena? O sea, ¿merece la pena ocupar la mente de la gente con este tipo de contenido? ¿O hay cosas más importantes en el mundo? Y influido por un podcast en el que oí que alguien decía que la pregunta interesante no es qué quieres tú, o dónde te ves dentro de 5 años, o cuál es tu pasión, sino cómo puedes ayudar. Se instaló en mi mente una pregunta que era ¿yo qué puedo aportar al mundo? Y me molestaba tanto esa pregunta y la sensación de que no la había respondido o que lo que podía aportar al mundo era distinto a lo que estaba haciendo, que en 2018 decidí que iba a parar y dejarlo todo. Entonces hablé con mis socios, inversores, y me fui a casa con esa misión. Quiero averiguar qué puedo aportar al mundo. Entonces me puse a investigar, hablé con gente de Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, investigué qué hace Bill Gates, qué hace temas de inversión de impacto, ¿no? Y al final descubrí que, como suele pasar en el mundo anglosajón, hay alguien que ya ha pensado en estas cosas antes que tú y con mucha profundidad. Y existe un movimiento internacional que se llama el altruismo eficaz, con una misión que me sigue poniendo los pelos de punta cuando la digo, que es utilizar la evidencia y la razón para encontrar las mejores formas de ayudar a los demás y llevarlas a la práctica. Entonces, a mí esa idea de que puedes utilizar tu máxima capacidad, no a lo mejor para emprender y el siguiente negocio, el siguiente éxito, la siguiente empresa vendida, sino para ayudar a los demás de la mejor forma posible, me parece que es muy difícil encontrar una misión que pueda competir con ella. Entonces decidí que yo ahí tenía que encontrar mi hueco y de ahí surgió la idea de crear ayuda efectiva en España para que los donantes españoles puedan maximizar el impacto de sus donaciones. ¿Cuál fue el principal aprendizaje montando desde cero ayuda efectiva? Porque entiendo que es un poco diferente a montar una empresa, pues no sé, más mercantil, ¿no? Hay paralelismos, ¿vale? Porque en el fondo vives con la incertidumbre, no tienes ni idea de si tus planes van a funcionar, los resultados. Lo que está claro es que serán diferentes a lo que piensas. Yo tengo una máxima del emprendimiento que es que todo cuesta más tiempo y dinero de lo que imaginas. Y aquí, por supuesto, se ha aplicado perfectamente. La diferencia a lo mejor fundamental es que en ayuda efectiva lo esencial es transmitir ideas. Al final en un negocio buscas el encaje rápido con la demanda, pero para las ideas importantes a veces no preexiste una demanda. Porque estamos ocupados, estamos hasta arriba con nuestros líos, el trabajo y demás, y cuando tenemos tiempos que antes a lo mejor se podrían haber dedicado a la reflexión, ahora están dedicados al scroll en Instagram o en TikTok. Entonces, conseguir que la gente pueda plantearse ideas que no forman parte de su día a día es muy difícil, ¿no? Y eso me ha exigido cambiar mi trabajo y virarlo mucho más hacia la comunicación, ¿no? A buscar espacios como este, en los que durante media hora la gente pueda pensar y darse cuenta de que hay algo tal vez importante para los demás y para sí mismos, porque creo que ayudar a los demás
es una de las cosas que más sentido da a nuestra propia vida. Y bueno, plantear que a lo mejor es importante, a lo mejor merece la pena y además existe la solución para hacerlo de formas que funcionan. Entonces, bueno, ese trabajo de difusión de ideas te diría que ha sido lo más distinto, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la idea de escribir un libro, ¿no? Y dedicar tiempo a cosas que como emprendedor normalmente no te planteas. Pablo, ¿qué te llevó a escribir un libro? ¿No? Esto siempre me lo pregunto. He tenido etapas en la vida, y esto ya es a nivel personal, donde me lo he planteado, pero es muy difícil escribir un libro. ¿Qué te ha llevado a dar este paso? Sí, creo que primero es un esfuerzo, es verdad, es un esfuerzo muy grande y es muy enriquecedor, pero muy duro. Yo estuve, cuando ya lo rematé, dediqué 4 meses full time, incluyendo fines de semana, y soñaba con el libro todos los días, ¿vale? Y parecía que estaba editando frases por la noche, que por supuesto al día siguiente lo que has pensado no sirve para nada, ¿no? Pero llegué a ese punto de obsesión. Y lo hice porque yo me encontré en un momento de mi vida con ideas que han cambiado mi vida a mejor, claramente, ¿no? Y trabajo más que nunca y estoy más satisfecho que nunca con lo que hago, ¿no? Entonces, cuando has encontrado ideas que te parecen tan valiosas, quieres que otra gente pueda conocerlas, ¿no? Entonces, alguien me dijo, Sergio San Juan, tiene un podcast que se llama Aprendizaje Infinito, ¿no? Él me dijo, oye, pero si tu tema es ideas, ¿cómo es que no escribes un libro, ¿no? El libro es el repositorio tradicional de las ideas, ¿no? Entonces, por un lado es cierto que cada vez leemos menos. Te comentábamos antes, ¿no? Que habrá gente que ha oído hablar de que he escrito un libro, unos pocos lo comprarán, unos pocos empezarán a leerlo y menos aún lo terminarán, ¿no? Pero creo que para que los que lo lean y lo terminen, creo que este es un libro que puede cambiar tu vida como cambió la mía. No por mí, ¿no? Sino por las ideas que contiene, que son de otros, ¿no? Y creo que esa oportunidad de que alguien tenga una experiencia que cambia su visión del mundo y cambia su comportamiento, es algo muy importante, ¿no? A veces las ideas las admiramos, ¿no? Y nos dan para aplaudir, pero el aplauso vale muy poco. Lo que cambia las cosas es el cambio de comportamiento, ¿no? Bueno, pues yo espero que este libro pueda viajar, pueda llegar a diferentes sitios. Sé que hay gente que ya lo lee, lo regala a unas personas y a otros, y pueda cambiar vidas, en el fondo, ¿no? Cambiar la vida de quien lo lee y sobre todo cambiar la vida de las personas que sean ayudadas por quien lo ha leído, ¿no? Ayudadas de forma efectiva. El libro que has escrito, Pablo, está ayudando, valga la redundancia, ayuda efectiva a dar a difundir. Sí, sin duda, primero, escribir un libro te abre muchas puertas, ¿no? A la prensa en general, por ejemplo, te diría en España, tristemente no le interesan nuestras ideas, ¿no? No hay una sección de filantropía, de ayuda a los demás en los periódicos, no hay dónde colocarlas, ¿no? No es algo que tenga tirón ni que lleve al clickbait, ¿no? Entonces es muy difícil hacerse un hueco. Pero lo cierto es que cuando escribes un libro, por defecto se entiende que tienes algo que contar y eso nos ha abierto oportunidades de comunicación que claramente tienen impacto, ¿no? Entonces es curioso porque a veces es mayor el impacto de haber escrito un libro que el impacto del propio libro en sí, ¿no? Bueno, en cuanto a grandes números, claramente es así, ¿no? Simplemente haber escrito un libro te permite hablar mucho de las ideas y colocarlas en formatos más cortos que a veces son los que se consumen más, ¿no? Pero yo creo que el propio libro, una vez que ya inicia su viaje y alguien lo encuentra, alguien lo compra, alguien lo recomienda en otro podcast, en otro lugar, alguien lo regala, ¿no? Creo que puede tener un impacto más profundo, ¿no? Entonces será menor en cuanto a números, pero será profundo. Entonces, claramente el libro yo lo veo como algo absolutamente alineado con la misión de ayuda efectiva, ¿no? Yo, al final, lo que aspiraría, si me preguntas cuál es mi sueño, te diría que yo aspiraría a que ayudar a los demás de forma efectiva sea algo tan rutinario como lavarnos los dientes, ¿no? Pero para llegar a ese punto, para que se instale un nuevo hábito cultural, hace falta que algunos pioneros, muy convencidos de las ideas, acaben compartiéndolas y recomendándolas a otros, ¿no? Entonces, yo estoy buscando arrancar ese cambio. Volviendo al emprendimiento y uniendo con personas, ¿quién fue la primera persona a la que le contaste o que se subió al carro de ayuda efectiva? Pues mira, la primera de todos fue Jaime Bazán, que es nuestro director técnico, que cuando le conté que quería dedicarme a esto me dijo, Pablo, estoy contigo, ¿vale? Ya me dirás cuándo, pero yo quiero trabajar en este proyecto. Entonces, él fue la primera. Pero luego hubo algo que me conmovió, creo que conmover es la palabra, y es que inversores y emprendedores a los que yo había conocido en mis épocas pasadas, cuando les conté esta idea y les comenté, oye, que yo iba a poner dinero para arrancarlo y que buscaba gente que quisiera poder poner dinero a fondo perdido para arrancar este proyecto, me dijeron sí a la primera. Entonces pienso en François Derbé, José Caviedes, Fernando Trueba, Álvaro Ortiz, personas que han estado en nuestro patronato desde el inicio y que dijeron sí inmediatamente. Entonces, para mí fue o ha sido muy bonito ver que gente muy capaz, gente muy ocupada porque tiene trabajos complicados, ¿no? Y en los que hay dinero en juego y demás, ¿no? Han decidido apoyar este proyecto desde el principio porque creen que debe existir y porque creen en el impacto que podemos tener, ¿no? Entonces, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Al final, rodearte de personas adecuadas yo creo que también impulsa cualquier proyecto, ¿no?
Totalmente. Y yo creo que, además, el emprendimiento es muy solitario, como sabes, y rodearte de gente que comparte una serie de valores contigo y gente a la que respetas, también te lleva a exigirte más a ti mismo, ¿no? Oye, ya no estás solo, has embarcado a gente y eso en cierta medida es una trampa que te haces a tu yo del futuro, pero creo que es una trampa positiva, ¿no? Es una trampa que te mete en una mecánica en la que quieres sacar esto adelante y es una maravilla poder contar con gente que ves que habla de ello, que lo promueve, que para ellos les ha aportado en su vida, que valoran lo que haces, que están contigo, que están buscando cómo ayudarte, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es clave lo de rodearse de gente. Yo tengo a veces lo digo, que para el patronato tengo unos criterios que es personas honestas, competentes, con poco ego y que hablen claro, ¿no? Ujú. Son 4 criterios que para mí son esenciales. Creo que todas las personas que tenemos en el patronato lo cumplen. Y rodearte de personas así, claramente te permite hacer muchísimo más de lo que harías en solitario, siempre. Pues pasamos al tercio de marketing y comunicación. En marketing y comunicación para salvar vidas, ¿vale todo? Es buena pregunta. Y de hecho hay gente que a veces me pregunta, oye, si hay cosas que funcionan, ¿no? Como parar a la gente con chalecos por la calle o contar historias muy tristes, ¿no? Buscar una víctima identificable y contar la historia de un solo niño. ¿Por qué no lo haces si eso funciona y al final tiene más impacto, ¿no? Pues no lo hago porque no creo que todo valga, ¿no? Y porque creo que hay cosas que funcionan a corto plazo, pero no consiguen lo valioso a medio y largo plazo, que para mí es un donante más informado, un donante más maduro, un donante que compara alternativas, que en lugar de donar reactivamente, reflexiona una vez al año y se plantea, oye, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Qué porcentaje quiero dedicar a ayudar a los demás? ¿Y cómo lo hago de forma más efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que la visión de corto plazo y del resultado inmediato no es buena ni en el ámbito empresarial ni en este ámbito de la ayuda a los demás, ¿no? Entonces, mi respuesta es no, no todo vale. Creo que sí que hay que hacer una reflexión, ¿no? Yo lo hago mucho y eso, y cómo puedo comunicar mejor lo que hacemos, ¿no? Pero cómo puedo comunicarlo sin tergiversar la idea fundamental, ¿no? Y es que el impacto es mucho más importante que la emoción que tú puedas sentir en un momento determinado por una historia u otra, ¿no? Pongo un ejemplo, en el libro comento, ¿no? Que si para recaudar dinero contra la malaria, posiblemente obtendría más dinero contando la historia de un niño que si cuento la historia de 100.000 que están en esa situación. Pero es que la realidad es que hay cientos de miles en esa situación, ¿no? Y yo quiero ser muy honesto con nuestros donantes porque creo que eso es lo que construye la confianza que va a permitir que a largo plazo tengamos impacto, ¿no? Entonces, ahí es donde está siempre la tentación, ¿no? La tentación del corto plazo te puede llevar a desviarte de tus valores. Pero es algo a lo que me resisto todos los días, te diría. ¿Cuál es la línea roja en marketing de salud, altruismo, que tú no vas a traspasar nunca, ¿no? Que me comentabas una parte, pero no sé si Sí. tienes más líneas rojas. Sí, bueno, a ver, para mí es la mentira, ¿no? También, por ejemplo, la tergiversación de la información, ¿no? Por ejemplo, yo podría decirte que con una vacuna que cuesta 1 euro salvas vidas. A ver, puede ser que la vacuna cueste 1 euro, ¿vale? Pero primero, no todo el mundo que tendría una enfermedad moriría por ella. Tienes que vacunar a poblaciones muy grandes para acabar protegiendo, ¿no? Entonces, el coste de salvar una vida no es 1 euro, no es verdad. Sabemos que con muy pocos euros, 2 euros por suplementación de vitamina A o incentivos a la vacunación de 1 euro a las madres por llevar a sus hijos a vacunar, que en pobreza extrema es algo necesario para que la madre pueda permitírselo, ¿no? Que es algo muy difícil de concebir. Pues con muy poco dinero empiezas a ayudar a mucha gente. Pero para salvar vidas tienes que cubrir poblaciones, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el coste de salvar vidas al final es de entre 3.500 y 5.500 euros dedicados a los programas más efectivos, ¿no? Entonces, esto evidentemente suena peor que decirte que con 1 euro salvas una vida, pero es que es la verdad. Entonces, yo prefiero dar este mensaje más complicado, más largo, difícil de entender y que te tiene que hacer pensar, pero, de nuevo, no quiero caer en la tergiversación por el resultado a corto, ¿no? Hay otras cosas terribles, ¿eh? Por ejemplo, esto en España no lo he visto, pero existen webs de apadrinamiento de niños que te presentan a los niños como un catálogo y te cuentan la historia de cada uno para que tú elijas el producto y te dicen además cuántos días lleva ese niño esperando un padrino. Entonces, para mí esta manipulación terrorífica, ¿no? de las emociones de la gente, de nuevo, es algo en lo que otra línea roja en la que no quiero caer en absoluto. La propia parada en la calle, que te decía el chaleco, también para mí es línea roja, ¿eh? Porque yo quiero que la gente done reflexivamente. No quiero someterles a presión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás bajo presión no tomas buenas decisiones. Entonces me niego a que haya gente con chalecos de ayuda efectiva por la calle haciéndote un cierto chantaje emocional para que des tu número de cuenta. Hay muchas organizaciones compitiendo por atención. Vosotros, ¿cuál es vuestro enfoque? Porque estabas comentando
las líneas rojas, ¿hacia dónde vais, no? ¿Cómo lo hacéis? Sí, pues al final yo he comprobado que los únicos formatos que funcionan bien para vida efectiva son los formatos en que la gente nos regala su atención durante un tiempo mínimo. Entonces, los podcasts han sido un formato espectacular para nosotros, ¿no? El libro creo que puede serlo. Las entrevistas en profundidad, ¿no? O sea, yo he estado en televisión y la televisión ha tenido muy poco impacto para nosotros, ¿no? ¿Qué tendría impacto? Una entrevista en profundidad, ¿no? Hay pocos programas. Si te entrevista a Pablo Motos o Risto o gente que dedique un tiempo a de verdad poder hablar de ideas como estamos haciéndolo tú y yo, ¿no? Entonces, yo sé que eso, en cierta medida, nos condena a que ayuda efectiva sea una opción minoritaria, porque la mayoría de la gente no da suficiente atención para poder plantearse estas cosas, ¿no? Pero es que creo que podemos tener un impacto enorme sin tener que pensar en millones de personas donando con nosotros en España, ¿no? Creo que 100.000 personas donando de forma efectiva tienen un impacto enorme en la realidad, ¿no? Entonces, prefiero llegar a 100.000 personas con mensajes de calidad que a millones con mensajes vacuos o superficiales que van a pasar por su feed con un like y ningún impacto real, ¿no? Creo que la transparencia es uno de vuestros valores, realmente lo es. Y aquí la pregunta es, si una ONG no es transparente, ¿debería desaparecer? Yo creo que, desde luego, no merece la financiación, ¿no? Entonces, oye, si hay gente que sin ser transparente quiere trabajar ellos mismos voluntariamente en hacer algo, me parece bien, ¿no? Pero creo que no deberíamos donar a ningún proyecto que no sea transparente. La transparencia es necesaria, lo que también me gusta dejar claro es que no es suficiente, porque una organización puede ser plenamente transparente sin tener ningún impacto, ¿vale? Entonces, la transparencia no es suficiente, es necesaria, pero el impacto es más importante aún. Estamos ya terminando. ¿Eres optimista frente a la salud global en un futuro, no sé si cercano o lejano, pero en un futuro? Te diría que soy optimista, siendo realista, soy optimista porque las tendencias son positivas, ¿vale? Si encendemos las noticias o profundizamos, encontramos con que en el mundo sigue habiendo tragedias terribles, ¿no? Pero hay una frase que me gusta mucho de Max Roser, que es el fundador de una web que se llama Our World in Data, Nuestro Mundo en Datos, que dice, el mundo es terrible, el mundo ha mejorado mucho, el mundo podría ser mucho mejor. Entonces, esas tres frases son ciertas a la vez. Entonces, el mundo es terrible, sí, pero han mejorado mucho. Puede ser mucho mejor y sabemos cómo hacerlo. Entonces, esto me lleva al optimismo. Lo que creo es que tenemos que traducir el optimismo en acción, ¿no? Y por eso me dedico una y otra vez a animar a la gente a actuar, ¿no? A dar el paso de empezar a donar, ¿no? A no aplaudir solamente unas ideas, sino a participar del cambio que es necesario. Pues Pablo, sabes que en nuestra última pregunta siempre os pedimos que nos recomendéis a alguien que podamos invitar al siguiente episodio que tenga que ver con salud, marketing o no sé a quién nos puedes recomendar. Pues yo te recomendaría sin duda a Marcos Vázquez. Marcos Vázquez es una de las personas más influyentes en el mundo del fitness y la salud en España. Curiosamente, él no venía del mundo sanitario o de salud, pero es un estudioso de la evidencia, los papers, los metaanálisis, averiguar qué nos dice la evidencia y cómo de sólida es en diferentes casos. Se dedica a comunicar, sé que tiene intereses comunes contigo como la salud mental, entonces creo que sería una persona que encajaría muy bien para este podcast. Pues nada, Pablo, oye, solo darte las gracias por dedicarnos este ratito y contarnos más de ayuda efectiva. Y nada, y a todos, pues mil gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Ideas que Vuelan Healthcare.